Es definitivamente hermoso hacer desde el 17 de diciembre el retrato de una presencia y ya no de las ausencias. Les pediría que compartieran más que nada un momento que a mí me parece crucial, que la primera que me mencionó algún detalle fue Adriana, y que cuando René llegó nos contó la anécdota, y es básicamente ese momento en que los 5 dejan de ser 5 individualidades para convertirse en los 5, en nuestros 5. Ese momento en que se encuentran por primera vez y Gerardo dice que le echen la culpa a él, y 4 hombres en aquella sala tuvieron una actitud definitiva. Me gustaría que cada uno reviviera ese momento y qué significó para Gerardo la respuesta de sus 4 hermanos. Bueno, empieza por Ramón para que sea rotativo el inicio, ¿no? Sí. Bueno, realmente el proceso nuestro cuando nosotros nos arrestan fue bastante rápido, ¿no? Todo ocurrió prácticamente en fracciones de segundo, y entonces la reacción nuestra fue automática, ¿no? Me acuerdo que a nosotros nos trasladan directamente para el centro de detenciones del FBI, y ahí nos tratan de convencer con argumentos bastante materialistas, ¿no? Y de todo tipo, combinándonos a nosotros a la traición, ¿no? Que cada cual por su lado traicionara. Incluso había expresiones como que Fidel te va a abandonar, que Cuba ya no está. Que a mí me repetía mucho, el oficial que estaba conmigo me decía mucho: yo me sé tu historia, yo sé quién tú eres y lo que estás haciendo aquí. Y yo le decía: bueno, dime qué estoy haciendo yo te digo si es verdad. ¿Tú sabes? Para ver qué tipo de cosas pasaba, ¿no? Porque en todo esto uno siempre tiene la creencia de, bueno, realmente a lo mejor es otra cosa, ¿no? Están confundidos con nosotros, a lo mejor piensa que es de droga o otro asunto, ¿no? Pero ya cuando veo a los muchachos, yo veo a todos los muchachos reunidos ahí, me doy cuenta que la cosa es más seria. Pasa aquel momento insólito que es en donde yo pienso que se define el hombre de verdad, ¿no? Hay un momento en el instante del hombre donde el hombre tiene que definirse y saber decir de qué lado va a tomar la parte de la historia, ¿no? Y es el momento en el que uno se reafirma como revolucionario, como hombre, como todo en la vida. Y nosotros optamos por la opción correcta, ¿no? De la historia, ¿no? De estar siempre al lado de nuestro pueblo, al lado de nuestro comandante, al lado de la historia patria nuestra. Porque desde el primer instante nosotros nos percatamos que no era solamente una traición de tipo personal, sino una traición que podía provocar grandes consecuencias a la patria. Podía haber provocado incluso una excusa para una escalada de otro tipo, ¿no? Quizás la más extrema sería una militar, pero podía utilizarse, manipularse todo aquel proceso nuestro y en contra de nuestro pueblo, nuestro gobierno, y nosotros nunca hubiéramos permitido eso. Entonces, en aquel primer instante de nosotros salimos, bueno, ninguno de nosotros 5 obviamente se doblega ante tantas pretensiones, ante tantos regalos, incluso materiales, una isla en el Caribe, cosas así, cosas estúpidas que se ocurren a los mercantilistas, ¿no? Pero bueno, ahí nos pasan a los 5 para el centro de detención de Miami, nos aíslan en el piso 13, me acuerdo que fue en el piso 13 inicialmente, que era incluso por encima del Hueco, que es el piso 12. Ahí en el piso 13 estamos alrededor de 15 días, ¿verdad? Como 15 días creo que estamos ahí. Pero todo el mundo aislado. Ahí uno solo me veía la cara de 2 o 3 de ellos, y a Tony, que lo vi una vez, Gerardo. Ahí nos visitan el primer abogado por primera vez, hasta que bajamos el lunes. Eso fue el día 12, de sábado 12. Y el lunes 14 es que bajamos a la corte. Ahí es cuando nosotros 5 creo que en realidad nos reafirmamos como lo que íbamos a hacer. Ese 14 de septiembre de 1998. Porque yo me percaté, y cada uno de mis hermanos tendrá su percepción sensorial diferente, pero yo me percaté quiénes éramos los hombres y quiénes no eran los que eran a la altura que el momento exigía, ¿no? Y nunca se me olvida la cara de René, una postura gallarda, la cara de Fernando, entre cejas de Fernando, diciendo: aquí no hay Gerardo ni hablar, porque Gerardo yo sabía que, y Tony igual. Yo en aquel momento yo no conocía a René. Por razones del trabajo nuestro, había ciertas personas que no nos conocían. Pero yo sabía que los que estábamos ahí, aquellos 5, íbamos a estar juntos. Y aquellos 5, cuando fuimos a la corte, estábamos decididos a morirnos juntos.
Ese es un elemento que a mí me gustaría reforzar, Gerardo, porque era un grupo mayor, Sí. donde hubo que tomar definiciones personales a la hora de enfrentar este proceso, y también porque no todos se conocían entre ustedes. Y por lo tanto, el dar el paso al frente no solo se convertía en una decisión personal, sino también en una convicción de grupo, de equipo, de personas, ¿no? ¿Cómo tú percibiste ese momento? Sí, fue un momento bien difícil. Inicialmente los arrestados fueron 10 personas. Yo era el único que los conocía a los otros 9. Ramón conocía a algunos, Fernando conocía a algunos, así. Y había quien no conocía a nadie más. Eso dice mucho de la actitud de nuestro compañero, ¿no? Porque, como decía Ramón, en aquellos primeros encuentros, él, Antonio, René, fueron un poco calando por las reacciones iniciales de los demás, quienes podrían bajarse del barco, como decimos. En efecto, 5 personas no resistieron las presiones y decidieron cooperar con las autoridades en contra nuestra, decir todo lo que sabían. El daño no fue tan grande desde el punto de vista, digamos, operativo, porque en realidad, gracias a la compartimentalización del trabajo, etcétera, no era nada de, como decir, nada del otro mundo el daño que podían hacer, y lo demuestra el hecho de que sentaron a una sola persona en el juicio. Al final se dieron cuenta que estaba haciendo más daño a la fiscalía que el beneficio, y no sentaron a más nadie. Sin embargo, sí fue un golpe para nosotros el hecho de que 5 de nuestros compañeros decidieran abandonar la lucha, ¿no? Ahora, en aquellos primeros encuentros era un momento de reafirmación. Nosotros tenemos que tener consciente que el objetivo siempre de ellos, del enemigo en este caso, de los fiscales, del FBI, era armar un show propagandístico. Ellos sabían perfectamente desde el primer momento que nosotros no habíamos digamos, conseguido o buscado ninguna información de seguridad nacional, no habíamos hecho ningún daño al país. Todo el objetivo era hacer un show. Yo recuerdo unos años después, cuando estábamos en el proceso de operación, un artículo que sale en el Miami Herald, que era en referencia a mi persona, pero aplica perfectamente a cualquiera de los otros 4. Y el título en inglés, la traducción en español sería el espía tiene la llave. Spy might have the key. O el espía puede tener la llave, ¿no? Y el artículo hacía referencia a que el espía Gerardo Hernández puede tener la llave para poner una acusación a Fidel Castro o a Raúl Castro por el derribo de las avionetas o por cualquier cosa que se le ocurriera a él. Y entonces decía, hasta el momento el espía se ha negado a cooperar en este sentido, pero el día que pierda todas las apelaciones, él puede cambiar de mente y puede ser un elemento clave para que Estados Unidos consiga una acusación formal en una corte contra Fidel Castro. Siempre hubo una apuesta que ustedes se quebraron. Siempre. Ellos siempre apostaron a ¿qué ocurre? Que habían 3 oficiales entre nosotros. Las personas que decidieron colaborar no tenían ese rango, digamos, y ellos siempre quisieron tener un peje gordo de su lado, ¿no? Imagínense los titulares, oficial de la inteligencia cubana, abandona la fila, etcétera, etcétera. Ese fue el sueño dorado siempre de ellos. Y en parte, el no conseguirlo fue lo que motivó también el ensañamiento en contra nuestra, los tantos meses en el hueco, el hecho de que no nos dejaran ver a nuestros familiares por tanto tiempo. Ahora yo quiero hacer referencia a ese primer momento, porque como les decía, 5 de nosotros decidieron no claudicar. Exacto. Pero sí, yo quisiera resaltar la actitud de mis otros 4 hermanos. Todo el mundo conoce que René tenían muy poco contra él, como se vio, le pudieron dándole el máximo de lo que podían, le dieron 15 años. Fernando también tenían bastante poco contra él, eran personas, incluso Antonio, Ramón, que en cualquier momento del proceso pudieron haber dicho hasta aquí llegué, vamos a ver cómo nos arreglamos, y no hubieran durado posiblemente ni un año en prisión. Sin embargo, desde el primer momento se estableció la postura y la posición de ellos sin ninguna duda. Y desde el primer momento yo pienso que fueron esos días que sufrimos
los 5 como un ente, ¿no? Y ahí cuando alguien tenía una duda, los otros 4 la aclaraban. Cuando alguien tenía un momento de debilidad, por así llamarlo, o de duda o de lo que fuera, porque somos humanos todos y eso existe, los otros 4 éramos el apoyo y así fue siempre. Nunca se tomó una decisión que no fuera consultada entre los 5, nunca se decidió un rumbo que no fuera consultado entre los 5, y es algo de lo que yo me siento extremadamente orgulloso de haber tenido la oportunidad de vivir esos momentos con mis 4 compañeros. Ahí nació esa historia de los 5 héroes, ¿no? Pero creo que Tony, los 2 años esos primeros sobre todo fueron muy duros, ¿no? Ese momento de ser un poco desconocido para la causa mundial, no ser incluso reconocidos por razones obvias por Cuba, y el hecho de que ni siquiera podían, en el caso de ustedes, comunicarse con su familia porque tenían nombres que no eran los reales, ¿no? Gerardo ahorita lo decía, ¿no? Ellos 3 tenían una identidad falsa. René tenía a Olguita, que aún no había sido. Olguita es arrestada cuando va a comenzar el juicio. Fernando, Ramón y Gerardo eran los que tenían nombres que no eran los Exactamente. Entonces, la primera etapa del Hueco, que incluso Gerardo no tenía el cargo de las avionetas, porque lo que ella planteaba sucede en los primeros días, que como bien explican, nos definimos los 5. Pero en ese momento no estábamos los 3. El cargo principal que estábamos debatiendo nosotros era la falsa acusación de espionaje para conspirar. Y entonces teníamos los abogados designados. Yo voy a virar un poquito para atrás y voy a ir a tu comentario, a lo que recuerdo. Y entonces nosotros estábamos debatiendo porque nos habían puesto abogados por la corte, pero nosotros decíamos, nosotros tenemos que definir nosotros mismos qué vamos a hacer. Y ahí es donde viene el análisis que hacemos, porque no fue otra cosa que un análisis bajo los criterios. Éramos los 5 ya, porque Gerardo individualmente nos fue diciendo, ¿qué tal si hacemos esto? Un poco como recogiendo opiniones, ¿qué nosotros hacer? No esperar a que el abogado viniera. Y la postura fue, no, aquí nos vamos, los 5 nos morimos aquí juntos, y los otros para el otro lado. Ellos decidieron. Hubo sus momentos que... Entonces estábamos sufriendo. El Hueco fue una tortura. Fue un castigo injusto, pero que además en el concepto real de tortura. Porque a nosotros en el Hueco nos ponen una detención que ellos legalmente pudieran hacerla, que se llama detención administrativa. Por un concepto de seguridad ellos nos ponen ahí. Nosotros no éramos presos disciplinarios. Segregación disciplinaria es la que comete una falta. Pero cuando tú estás bajo detención administrativa, estando en el Hueco, tú tienes determinados privilegios por encima del disciplinario, cuyos privilegios a nosotros nos negaron. Ellos sabían que nosotros no sabíamos y convirtieron aquello en una tortura por el aislamiento. Estábamos solos en celda la primera etapa y, por ejemplo, nosotros podíamos haber tenido el derecho de, por ejemplo, yo que tenía mi relación con Maggie y René, que tenía Olguita, podíamos haber comprado un radio, porque eso estaba estipulado. Ahí todo el mundo tenía un radio, incluso los disciplinarios. Podíamos recibir algunas cosas de libros, es decir, a nosotros se nos privó totalmente de la comunicación y se nos hicieron algunas cosas ahí, como por ejemplo yo salía por la mañana a la recreación y no había terminado el desayuno y me botaban lo que tenía en la celda y nos requisaban la celda en la menor oportunidad. Poníamos solicitudes para, quiero ir a la biblioteca legal, o quiero cambiar la comida, o necesito tal cosa, o necesito ver un dentista, y en la cara de nosotros nos rompían un ensañamiento, la solicitud. Entonces eso ya entra en el rango de un ensañamiento, ya entra en el rango de algo que no es lo que se establece incluso normalmente en el Hueco. Y entonces mis hermanos realmente, para nosotros dos que teníamos cierta comunicación, eran un ejemplo. Claro, para mí eran
yo no sabía sus nombres, seguían siendo los que estaban arrestados. Eso es otra historia a la que llegaremos, hay muchas cosas, pero había una luz que llegaba, porque yo a veces tuve la oportunidad de llamar, o me llegaba algo, ya fuera una carta de lo que fuera, y nosotros compartíamos todo. Nos empezamos a hacer mecanismos de comunicación, ya sea una letra en la puerta, ya sea algo que tirábamos de un lado a otro y a qué se lo pasaba a este, ya fuera por una rejilla de ventilación. Y entonces yo llamaba, nos daban una llamada de teléfono al mes, ¿ok? Y yo llamaba, hablaba con mi hermana 15 minutos, hablaba con mi hermana. Dime, ¿qué te dijeron? No, mi hermana me dijo, todo está bien. Caballero, todo está bien, eso quiere decir, entonces empezábamos a hacer un análisis. Hacíamos un análisis de todo está bien y todo estaba bien, porque no te preocupes, la familia está bien, pero bueno, interpretábamos que todos los familiares de ellos estaban bien. Que tú tenías esa posibilidad que no tenían Gerardo, ni Ramón, ni Fernando. Quizás esa era la clave también, digo yo, pero bueno, no creo, los familiares, esto se tuvo bien limitado hasta que en 2001, pero ese proceso de, como tú dices, casi 2 años que estuvimos ahí, fue el objetivo era doblegarnos, el objetivo era ya llevarnos al extremo de que tú realmente llamaras a la gente ese que teníamos la posibilidad, o le dijeras, los propios abogados te convocaban en cierta medida, ellos no directamente, pero ellos te trataban de decir, oye, si tú llegas a un acuerdo aquí con esto. No había juicio, no entonces, había nada. Yo recuerdo, el abogado mío personalmente me dijo, tú sabes que a ti te pueden en un momento determinado. Y yo le dije, no, eso sería, ¿cómo me pueden dar una sentencia de vida? Explíqueme. La verdad, no, yo no podía entenderlo, ¿no? Pero a nosotros, aparte de la unión, nos ayudó la fuerza que uno al otro nos dábamos, en todos los sentidos, todo lo compartíamos. Y la respuesta fue aquella carta al pueblo norteamericano, que fue la que los hizo entonces conocerse ante la opinión pública. Sí, bueno, ya la carta viene cuando nosotros somos... Junio del 2001. Sí, junio del 2001, cuando nosotros ya somos encontrados culpables, y entonces ya sale a la luz pública el caso. Pero todo ese proceso anterior, éramos 5 personas, pero éramos uno solo, esa es la verdad.